Bueno, esta agradable música nos recuerda también esa charla agradable que tenemos en la medida de lo posible con el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo, que el hombre ha estado, oiga, donde tiene que estar con su familia y que hoy está nuevamente con nosotros, que es esa otra gran familia que él tiene, que fíjense ustedes, excede con creces, más de 20.000 oyentes que tiene este medio de comunicación. Juan Manuel Reyes Cornejo, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, y a todos los oyentes y a los compañeros de tertulia también aprovecho para saludarlos, que me he ausentado un par de semanas. Bueno, pues aquí, como sabes tú, a Elena especialmente, pues un abrazo bien fuerte a ti también, a toda la familia. Y bueno, como dijimos nosotros, el vaso más bien medio lleno que medio vacío. Mucha gente lo agradece porque con lo que está cayendo fuera, la verdad es que los réditos que nos llegan, no solamente de la economía, sino en lo más importante, la esencia humana, son la verdad que muy negativos y ojalá que esto cambie de rumbo, ¿verdad que sí? Sí, hombre, y tenemos que de alguna manera, y en eso tu medio siempre ha sido un puntal excelente, imprimir ese optimismo que nos saque un poco de toda esta vorágine que estamos llevando de malas noticias que de alguna manera a muchas personas las está metiendo en unas depresiones brutales, y que luego, por otro lado, el tema de la psiquiatría y la psicología es una maría dentro de la sanidad, ¿verdad? Entonces hay mucha gente ya que necesita ayuda por esta sucesión de crisis que hemos tenido, tanto la sanitaria como ahora el tema de la guerra, que nos tiene en ascuas también. Y es necesario, de alguna manera, como yo te decía antes, fuera de antena, restablecer esa normalidad y distraernos en algo. Y la mejor manera de distraernos no es precisamente con malas noticias, que es a lo que nos tienen acostumbrados la Sí. generalidad de los medios, sino un poco hurgando nuestra historia, nuestra forma de ser, en ver incluso que nuestros antepasados también pasaron por situaciones similares Sí. y que salieron adelante, y nosotros tenemos que salir adelante también, ¿no? Bueno, pues no queda otra y además porque lamentablemente asistimos cómo se hacen chistes de muy mal gusto con respecto a tragedias como esa y bueno, otras cuestiones que no son nada buenas. Nosotros nos refugiamos en la cultura, en el reconocimiento, la dignidad de un pueblo y su tradición y también por supuesto en su más extenso significado en cuanto al arte se refiere. Y estamos en una época propicia, además este año, como Millén me decía previamente Juan Manuel Reyes Cornejo, estamos hablando de una Semana Santa que todo apunta, a pesar de los datos que vienen o no, de que bueno, se va a salir nuevamente a la calle esa catequesis y que en cierta manera, pues bueno, se van a ver pasos nuevamente en nuestras calles, ¿no? No lo sabemos, Isidro, dependerá de la situación que tengamos precisamente en esa luna de Sion, ¿verdad? Que es cuando es una fiesta lunar, y que, bueno, ya hemos tenido el presente ahora de los carnavales, que algunas localidades los han intentado celebrar dentro de esos actos con un foro reducido, y más que nada para de alguna manera incentivar a aquellos grupos de carnaval que se mantenían, y que esta crisis de alguna manera puede también arrasar con ellos. Uh-huh. Y un poco con la religiosidad o con la Semana Santa pues pasa lo mismo. Hay temas que ya me están preocupando, como por ejemplo, mira, el primer viernes de marzo se celebraba la festividad que celebran los madrileños aquí en la zona del Toscal, en el barrio del Toscal, en el populoso barrio del Toscal, en la iglesia de San José, que fue promovida estando de párroco don Jesús Medina, ya fallecido hace muchos años también, Uh-huh. y que era la festividad del Medina Celi, y que este año hemos podido ver que no se ha celebrado actos externos ninguno, que se estaban empezando, porque se habían perdido, ¿sabes? Con la repavimentación de Santa Cruz se perdió Sí. hace muchos años, y hace varias décadas, y hombre, parece que la gente estaba desanimada y no se celebró ningún acto externo, la Ajá. iglesia estaba adornada en parte con flores de plástico Juan y no. Manuel, ¿la talla es completa o es un...? No, es un candelero y es Por eso. industrial, es una Santa Rufina. Eso lo regaló la familia Bello, ellos tenían una carnicería en el mercado, bueno, de Tony Bello, familiares Sí, he de conocido. la madre del concejal y era una cofradía de madrileños que los sacaban el miércoles santo y hacían un encuentro en la calle de la Rosa, cuando Jesús Medina se subía allí en un balcón y prefería el Uh-huh. panegérico, y que se perdió, y ahora se está volviendo a recuperar poco a poco. Y claro, esta crisis tan profunda que hemos tenido sanitaria, pues de alguna manera también va desanimando a la gente, y de eso es de lo que se trata, de potenciar que esos grupos que están en la tramoya
no, de alguna manera no se desalienten y sigan adelante. Y sí te puedo decir que el resto de las localidades Ujú. están de alguna manera ya moviendo toda la logística y la infraestructura, se están preparando ya los tronos, sacándolos de los depósitos donde se los tienen guardados, Sí, limpiando enseres, limpiando la plata, y es conveniente que eso se mantenga, porque si la gente se desanima por esta pandemia que hemos tenido ya claro, 2 años claro. para 3 sin actos, Ujú. esto se puede ir al garete, ¿verdad? Y tú sabes lo que cuesta, porque tú muchas veces llevas a tu medio a agentes sociales que organizan Sí, no solo este tipo de actos, sino las mismas comisiones de fiestas también. cierto. Y es muy importante que esta gente mantenga el aliento y que no se Que se desanime encienda, y que la tiren la llama, toalla. se mantenga la Claro, llama y encendida, no tiren claro. la toalla. Y el tema de la Semana Santa, pues es también un reclamo turístico, porque también muchos vienen a ver nuestra Semana Santa, Sí, y los sí. turistas que están incluso en el Puerto de la Cruz pues suben a la Orotava, que es una representación de la Semana Santa primigenia de Canarias muy, muy veraz. Y eso hay que mantenerlo de alguna manera, y yo agradezco un montón que esos equipos, esas comisiones que Ujú. existen, pues estén ahí al pie al tajo, para sacar adelante todo esto, que es un esfuerzo también, y que no es, y que se hace de una forma altruista, Ujú. que entiende que hoy parece que la economía nos marca a todos, y ahora mismo estamos muy preocupados con lo que va a suponer esta guerra en cuanto al tema económico, la repercusión económica, y que mucha gente no tire la toalla, ¿verdad? Y dejen Ujú. de prestar esa colaboración desinteresada, y se aparten un poco, o muchas veces deprimidos por esta sucesión de malos acontecimientos, Ujú. pues dejen de hacer su labor, ¿verdad? Y que me Bueno, parece importante. estamos de enhorabuena, lo sabes tú, en la parroquia, porque con la llegada de don Ángelo Nardone, es una opinión personal, pero creo yo que mucha gente también así lo ha dicho, pues bueno, esa catequesis vuelve también esa capacidad, y hay cosas que son muy bonitas que se digan, ¿no? Que si una tiene 100 y otra tiene 20, la de 100 ayuda a la de 20 y demás. Es decir, que la Semana Santa no es cuestión solamente de parcialidades en cuanto a las cofradías, unas con muchos hermanos, muchos cofrades, y otras con pocos que no pueden sacar ni las imágenes, sino se trata de compartir, ¿no? Y eso me parece encomiable, ¿no? Porque en definitiva esa es la idea de la Semana Santa, que es la resurrección, no hay duda. Lo demás son representaciones que están bien, que hablan acerca del arte que hay, que es mucho, pero que no hay duda que el mensaje está en la renovación de la vida y bueno, de la unión entre todos nosotros, ¿no? No se puede entender cofradías por un lado, cofradías por otro y demás, ¿no? Entonces, en eso también se ha trabajado en estos últimos años, toda vez que bueno, que no ha podido salir, no hemos tenido representación incluso prácticamente en la calle. Y esta, si se lleva a cabo o no, como bien dices tú, dependiendo cómo estén las cosas, por lo menos que nos coja ya a todos, como dice el otro, confesados, ¿no? Yo creo que el Valle ahora está en un buen momento, ¿sabes? Porque por un lado tienes a Don Ángelo ahí en la parroquia de Y Santiago más que Apóstol, arcipreste también. y por otro lado tenemos a Don Honorio aquí en la Orotava, que también son de alguna manera catalizadores de esa religiosidad popular, y que permiten que esos grupos y esas cofradías pues se mantengan animados, porque muchas veces tú sabes, y el Realejo tiene experiencia en eso, que por las características del pastor doméstico Claro, que les toque, claro. si se adapta o no se adapta, o se de alguna manera, ¿verdad? Se Sí, según el identifica con pastor el son las pueblo, ovejas, pues exacto. claro, claro, y eso es súper importante. Y lo que Sí. tiene que tener en cuenta la iglesia también, que muchas veces, el otro día un conocido mío que es ratón de iglesia también, que me perdone la expresión, comentaba que menos competencia entre cofradías y más, Claro. y no ir a criticar al otro y tal, pero también es verdad, Isidro, que la iglesia en el Concilio de Trento, allá en el siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI, fue de alguna manera, perdón, del siglo XIX, fue de alguna manera Ujú. pionera en cuanto al uso de la imagen. El proverbio ese Sí. oriental que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y se valió de la Ujú. plástica Sí. en una época en la que no se podían leer las Sagradas Escrituras, se valió de la plástica para catequizar, y de hecho la Semana Santa viene a ser una catequesis Claro. plástica. Sí. Entonces, yo creo que no le podemos exigir a nuestros hermanos que no han sido evangelizados correctamente, porque no han tenido una familia que tradicionalmente haya sido religiosa o católica, no le podemos exigir una espiritualidad, porque hay muchos pastores que se decantan más por un ejercicio espiritual, que yo eso lo entiendo, pero la manera de atraer a aquel que no ha sido evangelizado, yo creo que la Iglesia en estos siglos que han transcurrido desde el Concilio de Trento
ha sido una experiencia vital y que le ha dado un montón y ha convertido a un montón de personas gracias a esa religiosidad popular. Entonces, lo que tú no puedes hacer, y más cuando vemos que Europa se está de alguna manera desacralizando, es obviar esa religiosidad popular y apartarte para ir a una religiosidad más espiritualista y más que es más difícil de comprender por aquel que desconoce completamente. Sí. Es lo que nosotros hacemos también en tus programas, es decir, nosotros intentamos a la gente atraerla haciendo comentarios sobre nuestra historia y sobre nuestras tradiciones y sobre lo que nos han dado los mayores, para que conozcan y se interesen por ese campo, porque del resto, y es lo que le está pasando a nuestra juventud vive apartada de todo esto y sí está en la última noticia de aquellas modas que vienen muchas veces de Estados Unidos o de otros países que no tienen nada que ver con nuestra cultura y después desconocen absolutamente nuestra tradición, nuestra cultura. Pues lo bueno de todo eso, Juanma, que me ha pasado en estos últimos meses, ¿no? De conocer a personas jóvenes que resulta que al optar o a lo mejor animados por otros familiares, amigos, lo que sea, han entrado a la iglesia, se han puesto a escuchar. Claro, como bien dices tú, el pastor hace mucho, no ayuda con las ovejas, ¿no? Y entonces, pues bueno, salen como con un chute de alegría por la hermandad, por la fraternidad. Se dan cuenta que valores como esos, a pesar de que todo lo que te digan de los pecados que tiene la iglesia, que son muchos, igual que nosotros, y nadie está exento. Pues lo cierto es que, ven que hay un mensaje de paz sobre todo y de creencia en valores humanos, y entonces por lo tanto ahí, oiga, pues estamos. Claro, te puedes quedar con las situaciones de esos pecados que ahora mismo se están juzgando, sobre la pederastia, te puedes hablar acerca de cómo la iglesia, si el oro, la plata que tiene la iglesia, esto, te puedes quedar con todo eso que uno como cristiano y como también por supuesto seglar, pues puede decir, criticar u opinar, pero por otro lado está la imagen, lo primero que hace tantos siglos, milenios, que la misma idea siga perteneciente y es aplicable día a día a nuestra vida, pues claro, ahí hay mucha gente que ve en la fe y ve en la creencia en la palabra de Cristo pues un aliciente en su vida. Entonces, pues bueno, siempre hay gente que se integra nuevamente y es muy agradable ver cómo esa ilusión de esas personas que se integran por vez primera, te dan a ti mucho más ánimo, ¿no? No, y que sabes lo que pasa, que también esa juventud que muchas veces también forman esos equipos en las parroquias y demás, no son tan escandalosos como los otros jóvenes que están por otros caminos, ¿verdad? Sí. Y que estos chicos son muchas veces producto de una educación en la familia, en el seno familiar, y que tú eres un ejemplo con Romén y con tu hija, que de alguna manera les creas unos hábitos de ir allí, de vivir lo que es ese mundo, que muchas veces en otras familias que están desestructuradas o que no tienen esa tradición, pues después vienen con otros problemas, ¿verdad? De que el chico se les va a la plaza, claro, se les mete en otros, y eso parece que no. Y después, por otro lado, no hay que dejar de comprender también que si bien la religión se puede convertir en un arma peligrosa también si se convierte en fanatismo, claro, como es todo. un freno moral también que de alguna manera, al margen de las creencias y de que exista un ser sobrenatural que nos haya creado, tiene un sentido también social, de convivencia, y que de alguna manera frena. El otro día estaba oyendo unas charlas de unos sacerdotes sobre el tema de Putin, ¿no? De esta guerra que tenemos, y hablaban un poco de que hay pecados, no, hay pecados. Ellos decían que todo pecado se puede de alguna manera, uno se puede arrepentir y se puede redimir, pero hay pecados que van contra el Espíritu Santo, contra el Paráclito, que no se pueden redimir. Y en este caso hay que pensar en la cantidad de personas que ahora están padeciendo y que están muriendo, niños, mujeres, en una guerra, bombardeando una guerra egoísta, una guerra por el poder, por abarcar un territorio, y no nos damos cuenta de eso. Y en ese sentido tenemos que ser más críticos a nivel social y plantearnos más estos temas, ¿verdad? Y que muchas veces decimos, no, el progresismo está sí, hay una serie de cuestiones
que se han sucedido durante la historia, y después cada contexto histórico hay que verlo en Sí. su momento. Por En eso, su momento. por eso hay que entender el cambio de mentalidad a la hora de, y no ahora porque estemos en crisis y demás, sino que es cierto, es decir, la opulencia que muchas veces hemos tenido en las cofradías de tener el mejor, digamos, oro, la mejor plata, las mejores orquídeas, las flores, gastarte Mm. 500.000 de pesetas en flores, como se han gastado en algunas ocasiones en celebraciones y demás, o de hecho incluso el pique ese entre unos y otros, es decir, llevar eso al tema de la iglesia es un poquito también, en cierta manera, pues bueno, la mala interpretación que se puede hacer del deporte, por ejemplo, porque el deporte es sano, ¿verdad? Pero el mal entendido deporte es malo, la competitividad a extremos de, incluso en México, yo veía unas imágenes en México, Dios mío, que se mataban por una camiseta, o aquí mismo a una chiquilla que porque es un árbitro le gritan y le dicen, mujer tenías que hacer, y le chillan, eso no es deporte, igual que tampoco es fe el ser fanático y decir, no, musulmán, no, esto, no, lo otro, pecador, pecadora, si es lo contrario, si el Señor primero que te dice es perdonar y demás, ¿no? La verdad es que es complicado, pero ahí estamos, los que creemos. Hay alguien, mira, eso que me dijiste antes me parece muy interesante, porque hay gente que te puede criticar en el sentido de, pues yo a mis hijos no los obligo. Y yo le digo, mire, yo a mis hijos tampoco los obligo. Mis hijos vienen con sus padres que son mayores de edad, ellos son menores y vienen con nosotros y nos acompañan. Yo no obligo a mi hijo que venga a misa, por lo pronto no es cuestión de obligar, es cuestión de encariñar. Y sobre todo es como, a ver, tú no sales fuera a cenar con tu hijo o a almorzar, no sales a tener una actividad de ocio, pues eso es una actividad que tenemos, es parte de la esencia de la familia. Y Después, sí, que los niños no nacen aprendidos, que tú también los claro, tienes que ir introduciendo, y tú, no, sí, igual que las cierto, comidas, tú le vas dando, a sí, lo cierto, mejor cuando comen por primera vez el aguacate no les gusta, pero tú le das la opción de que lo prueben, sí. y es que ellos entiendan el amplio abanico, y después tú nutrirlos con tu experiencia Sí. para que a ellos les sirva de herramienta, no es que tú se lo estés imponiendo, y ese es el criterio que hay que tener en la Sí, no, educación. totalmente de Y acuerdo. Además después, y que esos después valores son, a ver, mi familia es cristiana, los valores no están en la iglesia, están en tu casa. Y yo tengo una educación cristiana, la tuvieron mis padres, y entonces yo quiero que la tengan mis hijos, después que mis hijos decidan, pero yo no puedo eludir mi vida cristiana de la infancia de mis hijos porque son parte mía. Entonces, lo que no puedo hacer es, bueno, pues yo no soy cristiano porque yo no sé si mis hijos lo querrán ser de mayor o no. Eso es una decisión que tomen ellos. Yo lo único que digo es que es sí, parte de pero mi vida. eso es una forma de inhibirte de educarlos Claro, también. claro, porque es que yo educo en valores. Mucha gente dirá, bueno, pues la iglesia tiene un montón de cosas que son malas, que esto. Yo no digo que no, cada uno Como como toda es, como toda institución, Gil. institución, pero Mira, también, tú estabas hablando antes de las cofradías, y las sí, cofradías, mucha gente criticará que si la plata, que si los bordados, que si el costo de las piezas, que van a ser piezas patrimoniales que van a quedar ahí para la posteridad, y que ya incluso trascienden a lo que es el catolicismo o el ámbito religioso, porque muchas veces también el Estado colabora o coayuda en mantenerla. Hay un aspecto, por ejemplo, que nadie conoce de las cofradías, y es el aspecto social. ¿Cuántas cofradías han ayudado a familias que en esta situación que hemos estado de pandemia se han quedado sin trabajo y les están dando el sustento, callada la boca sin que nadie se entere? Eso no trasciende, y es una labor también igual que la de Cáritas, dentro de que mira, que la jerarquía puede ir por un camino, pero después hay una obra social también que tiene la Iglesia ahí, y que de hecho está atendiendo a nuestros mayores en muchos aspectos, en fundamentos por ejemplo, que el Estado no cubre. Yo te puedo decir que, mira, a mí me echaron una mano las monjitas de concesionistas del puerto con el tema de mi suegra, que tú sabes que me viene una sí, situación bastante extrema. cierto, cierto. Entonces, eso nadie lo ve, ¿verdad? Eso parece que es, y siempre se le tira a la Iglesia, ¿no? Que tienen propiedades, que esto, que lo otro, pero está haciendo una labor social. Y esa Sí. labor, yo estoy de acuerdo que, hombre, si tienen patrimonio y tienen que pagar, como todos que tengan que pagar, pero después la obra social no la pueden quebrar. Sí, ¿no? Y máxime cuando el Estado no llega a eso, ¿entiendes? Bueno, Entonces, ahora mismo en Ucrania hemos visto como en Ucrania muchas religiosas se han quedado allí para ayudar a la gente, algunas de ellas con mucha experiencia en muchas guerras que han tenido allí. Se han gozado todas, las de los últimos de Bosnia, las de Georgia, las de esto y lo otro. Han estado allí todo el tiempo y sí, seguirán estando, muchas de ellas pagando con su vida, ¿no?
Pero lo cierto es que esa misión, misiones, que se dice el otro, es la fe también llevada al extremo de ayudar al prójimo en su más extenso significado. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces eso también es iglesia, pero también es iglesia, como te digo, eso, el domingo en la mañana, el estar presente en la homilía, el participar de la parroquia, no solamente porque el chiquillo o la chiquilla tenga que hacer la primera comunión, sino porque en realidad te sientes bien. Yo me siento bien. Nosotros salimos de la iglesia. Yo le No, y que es pregunto a una mis forma hijos. de compartir también, Isidro. Bueno, yo te vi en una foto ahí que estabas haciendo de lector en el ambón Sí, en el Via Crucis, creo que fue, sí, que fue has la Villa celebrado. Cruz. Me tocó Eh, leer dos de las pues estaciones. estupendo. Y tienes relaciones con tus hermanos y con la gente Sí, de fue un tu momento muy entorno. especial que vamos a Y yo creo que reproducirlo en eso la hace, radio, ¿eh? sociabiliza también y hace que los niños salgan de esas casas de estar con esos juegos, con esos ordenadores, que no, y se relacionen con los demás. Y después, si incluso tienen interés por formar parte de tu cofradía del Señor de la Columna, pues mira, mucho mejor. Si ellos eso lo han visto en ti como un modelo, y eso se lo has inculcado tú antes de llegar a esa edad de la rebeldía, en que nos volvemos rebeldes y no queremos salir con nuestros padres, ni queremos, y Sí. nos volvemos críticos, ¿no? Porque el ser humano también tiene varias etapas y va cambiando, y pobre del que no cambie y del que no sepa asumir y se quede estancado en una de esas etapas, ¿verdad? Porque no Ajá. podemos siempre ser niños, ni podemos ser... Bueno, pues es muy ahí importante, muy cumple importante. mi mujer también, Goretti, te puedo decir también que claro que la madre también ahí ha estado presente, como en todas las familias, en las parejas, tienen que haber ahí esa armonía con sus problemas del día a día, pero la hora de estar todos con Cristo a una, ¿no? Como dice el otro, y Dios en la de todos, ¿no? Bueno, también nos recuerda el Padre Ángelo, nos mandaba la invitación y también la cofradía y bueno, todo lo que es el mundo que rodea a San Isidro Labrador, porque este domingo, día 13, se cumplen 400 años de la canonización de San Isidro Labrador y se va a celebrar un acto en la parroquia a las 11:30, la parroquia matriz de la Foto Santiago, en donde, bueno, vamos a estar presentes un representante con el báculo, una persona con el estandarte de cruces, y se va a hacer una homilía y después una celebración, perdón, y después vamos a hacer una procesión, ¿no? No sé hasta cuál será el recorrido, tendremos que preguntárselo al Padre Ángelo, en la medida de lo posible cuál es el recorrido, si es alrededor de la plaza o si tiene que salir ya a la calle, dependiendo de lo que le digan. Pero lo cierto es que, bueno, San Isidro, tú me lo decías a mí, la talla de más antigua, más longeva, es la que está aquí y hay una copia que es la de San Isidro, ¿no? Sí, bueno, la de San Isidro en el municipio de Granadilla. Hay que destacar una cosa, Isidro. Desde luego, importante que no hayan dejado pasar esta fecha. San Isidro Labrador fue canonizado el 12 de, el 12 de marzo de 1622 y efectivamente ahora estamos cumpliendo los 400 años Ajá. de su canonización. Y date cuenta tú que la talla que se introniza en el retablo mayor de la iglesia de Santiago Apóstol se hace en 1667, 45 años después exactamente de su canonización, Ajá. cuestión muy sorprendente porque tú sabes que los santos se canonizan y después, y Sí. más nosotros Canarias era un lugar apartado. Y esto de alguna manera reivindica también el aspecto agrícola del Realejo, que Sí. fue en una tierra de cultivo siempre y con sus haciendas y demás, y de alguna manera que estableciera ese patronajo de los agricultores representado por ese santo agricultor hortelano de Madrid y que de alguna manera en solo 45 años después de su canonización fuera ya conocido y de alguna manera da a entender la importancia que ha tenido el sector primario en los Realejos. Ajá. Y bueno, es de agradecer que tanto el párroco como el ayuntamiento, que también colabora, me imagino, Sí. pues hayan estado pendientes de esta celebración, porque yo creo que no hay que dejarla pasar por delante, y es precisamente la primera imagen que, como bien tú decías, en nuestra isla de Tenerife se dedica al Santo de los Labradores, que fíjate tú, en la laguna se ve que no le iba muy bien con las cosechas y demás, Sí, y por cambiaron. sorteo
cambiaron a San Benito, que San Benito, bueno, la famosa romería regional, y que ya me dirás tú que tiene que ver un benedictino con las labores del campo, o sea que es una Ajá. cuestión puramente Sí. de sorteo. Oye, Juanma, me gustaría también recordar una cosa muy importante, porque yo me acuerdo de chico, bueno, no sé si tan menudo, eso fue en la década de los 80, si no me equivoco, cuando don Ezequiel de León y Domínguez restauró la Lo imagen de... restauró, sí, sí, Cuando recuperó la imagen. yo estoy como en el día, pegado al lado de San Isidro, con don Ezequiel hablando acerca de cómo le quitaron el estropajo que tenía de la barba. Sí, las cosas de Perdigón, Dios sí. mío, yo me acuerdo de ver Sí, sí, eso, de sí. estar No, en la esto era, iglesia viendo eso. claro, muchas veces, ¿sabes? Los sacerdotes, para actualizar las imágenes a los gustos estéticos más neoclasicistas y Sí. eso, ahora le echan la culpa a Perdigón de muchas cosas, pero Ah, no, él fue hizo lo que, claro, al claro. dictado y muchas veces por imposición. Y de hecho ocurrió tanto con San Isidro como con el Cristo crucificado que vino del Sí, convento de Las Palmas, que tienen ustedes también, que tú sabes que tenía un recubrimiento cierto. hecho de pita con aglomerante. La pita esta que se utiliza se utilizaba antiguamente por los fontaneros para las llaves, Sí, sí, sí. para de alguna manera estanquizar las uniones de las llaves con las Ah, tuberías y demás, pues la utilizaba Perdigon dentro de sus pocas posibilidades con un aglomerante, con cola de conejo, cola de pescado, lo que fuera, o ya incluso me imagino que empezaría a usar las colas industriales, y eso con eso hacían, como los lienzos encolados, hacían unos sobrepuestos sí. y a veces tapaban orejas o ponían barbas o ponían papadas para Bueno, adecuar los santos a sí. esa tipología más al gusto Era mucho neoclasicista de más la época. corpulento. El Cristo Sí, era pero mucho más claro, corpulento y después te eso encontraste. estaba usando unos materiales Sí, que no eran materiales nobles como en los que estaba tratado la imagen, en los que estaba el soporte de la imagen, sí. y ahora se le echa mucho en cara eso a Perdigón, pero Perdigón trabajó en los dictados, ¿sabes? Sí, Igual que claro. Ezequiel también tuvo que Mm, trabajar muchas veces, y sobre todo en La Laguna, a los dictados de las nuevas modas, de hacer esos pasos de grupos escultóricos, o de modificar, por ejemplo, hacer del señor predicador a ser el señor de la borriquita cuando podían haber hecho uno nuevo, pero muchas veces por la precariedad económica de las ujú. cofradías o de las comisiones de Sí, fiesta, pues hacían estos disparates que los vemos ahora desde el punto de vista patrimonial, porque entendemos que hay que conservar, ¿no?, el patrimonio, pero que también por otro lado llegaron a conservar imágenes que después se han restaurado, como hizo muchas veces don Ezequiel, eliminando los postizos y los añadidos, ujú. y retomando de alguna manera que el Cristo de ustedes, por ejemplo, crucificado, pues volvió a tener, o San Isidro volvió a tener esos esgrafiados que tenía y que estaban tapados por repinte, y que gracias a Dios pues se han recuperado, y ahí están, ¿no?, haciendo unas catas, y mediante una limpieza mecánica pues se puede recuperar incluso porque a veces las imágenes tienen varias capas de policromía, ¿sabes?, una sobre otra, según también los gustos, y a veces hasta los propios curas, como el cura que estuvo en Tacanana, se dedicaban a repintar las imágenes y a Bueno, hacer ha ido de todo. cuestiones que no sabes, pero bueno, es cuestión, las cosas también, como decíamos antes, hay que juzgarlas en el contexto de la historia, y después no hay que ser benévolos también, y no hay que ser demasiado estrictos, porque yo escucho a veces muchos historiadores y conservadores del arte que critican, y hay que verse en el contexto de esa época y cómo han ido cambiando, ¿no?, los conceptos de la conservación del patrimonio y de todas estas cuestiones, y que ahora lo vemos de una manera y en esa época pues se veía de otra, ¿entiendes? Bueno, pues nosotros hemos tenido también un mensaje, nos mandaban un mensaje hace unas semanas atrás, desde Madrid precisamente, del padre Francisco, quien estuviera aquí antes de que viniesen otros sacerdotes, estaba por aquí el padre Francisco, y Francisco pues no, me mandaba, que dice, mira, aquí estoy dando misa hoy en la sede de San Isidro Labrador, se lo agradecí mucho, a don Francisco, al sacerdote, que nos mandara y que mandara saludos a Romén, que estuvo de monaguillo con él y demás, pues se acordara, ¿no? Y obviamente que también, pues bueno, mucha gente, ese ejemplo de Isidro, del labriego, pues bueno, es una constante en muchas poblaciones, y aquí también pues tenemos la suerte de que así sea, igual que en la Orotava, en La Mancha, en San Isidro y en muchos sitios
la tierra del trigo No, también. y después lugares que también lo celebran, aunque no sea un patronaje como un Tacoronte, la iglesia Sí, de Santa cierto, Catalina hace su sí, pequeña sí. romería también, y hay muchos lugares, ya San Isidro se ha generalizado, y es Muchos, una ¿eh? pena, porque ahora en esta época en la que está en declive precisamente el sector primario, es necesario también Más que nunca, sí. reivindicar ese Pues sector mira, económico que es tan importante, ¿verdad? bueno, pues como nosotros somos quienes somos, porque no podemos, yo digo otra cosa, id y proclamad, como dice el otro, como decía él, ¿no? Oh San Isidro, que mi sudor sea ofrenda para ti, que mis refuerzos sean recompensados, que mis esfuerzos, perdón, sean compensados con toda justicia, que mi hogar o negocio o forma lícita de ganarse la vida se llene de tu protección para recibir de ti la luz. Buscaré en tu caridad cristiana la llama que me haga sentir útil a Dios y a mi familia. Seguro estoy que seré escuchado por ti. Amén. Esa es los versos y la oración que se le dedica en la iglesia también a San Isidro Labrador. Bueno, ya escuchándonos atentamente está el amigo Pepe Farray aquí con nosotros, por eso la gente que está viéndome pues ahora con lo que es en sí la mascarilla puesta de hace un ratito dirán, "Uy, Isidro se puso la mascarilla", le digo, sí, porque, oiga, por aquí está el amigo Pepe Farray. Pepe, muy buenas tardes. Hola, amigo Isidro, buenas tardes y también buenas tardes, como no, para el amigo Juan Manuel. Bueno, pues... Espero que le estoy siguiendo a Juan Manuel al pie de la letra, toda la tertulia de él, y la verdad que es un libro abierto, no cabe duda, yo nunca lo he puesto en duda. Muy bien. Bueno, Juanma, no, bueno, ahí saludas también a Pepe si quieres. Sí, bueno, un saludo para Pepe y para Carmela también, y para toda su familia, que me imagino que ya estarás más animado porque ahorita se empieza ya a normalizar el tema. Bueno, cuando yo esté un poco animado, siempre llega hay siempre en esta vida unos peros y unos contras. Ayer mismo también nos dieron ahí una noticia que nos quedamos hecho polvo porque no quiero por aquí anunciarlo porque no son cosas como para estar, ya te enterarás, pero no es que haya pasado en nuestra familia, pero sí nos afectó mucho porque estaba muy próximo en nuestra familia y las cosas son así y es lo que toca y tenemos que saber aceptar lo que viene. Bueno, y antes de olvidarme, porque si no para mí no tiene gracia y no tengo esa tranquilidad que conlleva el día, ¿cómo sigue tu esposa Elena? Pues está recuperándose, pronto le quitarán los puntos ya que tenía de sutura y hacia el día 29 más o menos pues nos darán ya los resultados de las pruebas. Pues nada, yo... Y mira, Pepe, hay que tirar para adelante. Claro. Y ¿sabes lo que te digo? Sí, ya lo sé. Si te quejas, te caen más. No, si te quejas, ¿sabes lo que pasa? Si te quejas, que ya habíamos ido saliendo. Si te quejas de la crucita que te da el Señor, te da una mayor todavía. No, yo siempre he pensado y sigo pensando que la cruz nunca es pesada, porque Dios fue, la verdad, muy equitativo, que repartió la cruz para todos, algunas con unos kilitos de más, pero a las demás las pueden cargar o las podemos cargar como Él mismo lo ha diseñado. Bueno, muy bien, Y después date cuenta de una cosa, cuando sales de cargar la cruz, te das cuenta de cómo, que es lo que hacía el campesino canario también, y tú lo sabes por la agricultura, porque tú tienes tu terrenito. A veces el tema no está en la fuerza, sino en la maña. Sí. En la maña y en utilizar, es como... repartirse el peso. Claro. Ya que estamos hablando de varales, es una metáfora, una ayuda. Bueno, son 30... Tú tienes que volver por los senderos, eso de ser la caja del turrón, de irte por todas las fiestas con Carmela y de a ver si esto se empieza a disipar un poquito. Claro. Y volvemos todos un poco a esta nueva normalidad, como decían los políticos. Bueno. Yo lo estoy viendo venir, además tengo fe y se ve venir que ya se va viendo un pelín la luz, pero siempre hay que ir con la prudencia y el protocolo que conlleva para poder... Y después hay otra cosa, Pepe, y es que ahora nos está tocando despedir a aquellas personas que de alguna manera nos arroparon y nos dieron, y eso hay que asumirlo también. Sí, también es verdad. Y hay que asumir también que la vida son etapas y esto es un tránsito. Bueno, Juanma, te quedas con nosotros, que son ya 34 minutos. ¿Te quedas? Sí. Vale, hacemos un alto, que el alto, se los voy a decir a los dos, porque el alto que voy a poner va a ser una letra de una pues Isa, que puse esta mañana en el primer café,
yo sé que se repitió esta tarde en el primer café, pero me apetece repetirla nuevamente porque estamos hablando de un hombre muy querido en nuestra parroquia. Y claro, ya que hablamos de San Isidro está relacionado porque dice uno sale de la cruz y sigue cargando a San Isidro, a Santa María de la Cabeza y después termina con la Virgen de los Remedios, en ese mayo de mes, mayo querido, ¿no? Bueno, pues entre todos esos saben ustedes que estaba precisamente un hombre que se prodigó durante mucho tiempo y que afortunadamente, pues bueno, dejó cositas como esta para pues todos nosotros, y yo la pongo y después ya seguimos con el otro pues obviamente también tema con respecto a las tradiciones con tanto Pepe Farray como con precisamente Juan Manuel Reyes Cornejo. Espero que reconozcan la voz de esta persona y también por supuesto de su saber hacer. Vamos allá.